Imaginen una ciudad tan rica e imponente que parecía inquebrantable. Sus murallas, altas y reforzadas, protegían a un pueblo orgulloso que se clavaba en rituales secretos y creencias alejadas de la verdad divina. Jericó no era solo una ciudad próspera, era un símbolo de autosuficiencia, un lugar donde la arrogancia y la idolatría mandaban, mientras que las advertencias del cielo se ignoraban. Pero detrás de todo ese lujo se escondía una realidad bien oscura, prácticas crueles, sacrificios que ni se imaginan y un estilo de vida entregado a la corrupción. ¿Qué pasaba realmente dentro de sus templos? ¿Cómo un pueblo tan poderoso pudo caer en ruinas de una manera tan gacha? En medio de este panorama tenebroso, algo inesperado ocurrió. Una mujer marcada por la sociedad, vista como poca cosa, encontró la redención donde nadie lo hubiera pensado. Rahab, una prostituta de Jericó, tomó una decisión que cambió el rumbo de la historia. ¿Cómo le hizo para escapar del destino trágico de su ciudad? ¿Qué nos dice su decisión sobre el carácter de Dios y sobre las segundas oportunidades? Hoy nos vamos a clavar en la impresionante caída de Jericó, no solo como un evento histórico, sino como un espejo para nuestras propias vidas. ¿Será que las civilizaciones modernas están repitiendo los mismos errores? ¿Qué nos enseña esta historia sobre el orgullo, la fe y la obediencia? Acompáñenos en este viaje fascinante y déjennos su opinión. ¿Qué nos revela Jericó sobre los caminos de la humanidad? Jericó era un centro comercial bien movido, un punto clave en las antiguas rutas de mercaderes que traían sedas finas, especias raras, metales preciosos y hasta esclavos. Las calles estaban bien vivas, llenas de comerciantes ofreciendo sus productos, mientras que los niños correteaban entre los puestos, fascinados por el brillo de los tesoros exóticos. Pero, además de la riqueza y la aparente prosperidad, había un lado oscuro que muchos preferían ignorar. Quien cruzaba las puertas de Jericó pronto se daba cuenta de los verdaderos cimientos de esa ciudad. Templos imponentes levantados en honor a dioses paganos, donde se llevaban a cabo rituales sombríos lejos de las miradas de los demás. Entre esas divinidades, una sobresalía por lo horrible de su adoración: Moloch, el dios al que le ofrecían sacrificios humanos. En ceremonias escalofriantes, los niños eran entregados a los sacerdotes y colocados en los brazos de una estatua de bronce en llamas. El fuego que consumía a los inocentes era alimentado por el frenesí de los cantos y los tambores, que ahogaban los gritos angustiantes de las víctimas. La multitud, en trance, creía estar asegurando protección y prosperidad para la ciudad. Pero Moloch no era el único dios adorado allí. Jericó también se inclinaba ante Astarte, la diosa de la fertilidad, del amor y de la guerra, cuyo culto estaba metido en rituales inmorales que ocurrían en los mismos templos. El culto a Astarte involucraba prácticas degradantes, consideradas una forma de devoción. Las mujeres eran entregadas a los sacerdotes y a los nobles como ofrendas vivas, y cuanto más se hundía el pueblo en la lujuria y el desenfreno, más creían estar agradando a los dioses. En medio de esta atmósfera de decadencia e idolatría, vivía Rahab, una mujer vista por la sociedad como poca cosa, pero cuyo destino estaba a punto de cambiar para siempre. Su casa, construida sobre la muralla de la ciudad, era visitada por viajeros y mercaderes, hombres de todas partes que traían historias de tierras lejanas. Pero, entre todas las narrativas que escuchó, había una que le inquietaba el corazón. Circulaba por la ciudad la historia de un Dios diferente, un Dios que no aceptaba sacrificios humanos ni se alimentaba de la corrupción de los hombres. Este Dios había liberado a todo un pueblo de la esclavitud en Egipto, abriendo el Mar Rojo y destruyendo ejércitos enteros con su poder.
Este pueblo, los hebreos, ahora marchaba hacia la tierra prometida y Jericó estaba en su camino. Mientras que muchos dentro de los muros de la ciudad se burlaban de estas historias, convencidos de que sus murallas los protegerían, Rahab sentía algo diferente. Dentro de ella crecía un temor y una certeza. Jericó no podría resistir a este Dios. Fue en una noche inesperada que su vida tomó un rumbo definitivo. 2 hombres aparecieron en su puerta, buscando refugio. No eran comerciantes ni viajeros comunes. Eran espías hebreos, enviados por Josué para reconocer la ciudad antes de la inevitable invasión. Rahab se dio cuenta inmediatamente del peligro y supo que tenía que tomar una decisión rápida. Si los entregaba a las autoridades, seguramente sería recompensada. Pero algo profundo dentro de ella le susurró que ese no era el camino correcto. Sin dudarlo, Rahab escondió a los espías en el techo de su casa, cubriéndolos con haces de lino seco. Pocos momentos después, soldados de Jericó tocaron a su puerta. Ya sabían que 2 hombres habían entrado en su casa y exigían respuestas. Lo que Rahab hiciera en ese momento podría determinar no solo su supervivencia, sino su destino eterno. Los soldados exigían respuestas, con los ojos fijos en Rahab, esperando que entregara a los extranjeros. Pero con una calma impresionante, ella mantuvo el control de la situación. «Es verdad que algunos hombres estuvieron aquí», dijo, con voz firme, pero sin dudarlo. «Pero ya se fueron antes de que cerraran las puertas. Si corren ahora, tal vez todavía puedan alcanzarlos». Sin sospechar nada, los guardias salieron corriendo en busca de los espías, ignorando por completo que todavía estaban escondidos en el techo de la casa. Cuando los pasos de los soldados desaparecieron en la distancia, Rahab corrió hacia donde estaban ocultos los hebreos. En sus ojos había algo más que miedo, había convicción. No dudó en revelar lo que traía en su corazón. «Yo sé que el Señor les ha entregado esta tierra», confesó. «Aquí todos están espantados. Hemos oído hablar de cómo su Dios secó el Mar Rojo y destruyó reyes poderosos. Ya no hay valentía en Jericó». Su voz tenía un peso de verdad, una certeza de que el destino de esa ciudad ya estaba sellado. Pero entonces, una petición surgió entre sus palabras. «Por favor, júrenme que, así como he sido buena con ustedes, también salvarán a mí y a mi familia cuando conquisten esta ciudad». Los espías se miraron entre sí, sorprendidos por la fe de aquella mujer. Con seriedad prometieron: «Cuando el Señor nos dé Jericó, cuelga este cordón rojo en tu ventana. Le diremos a nuestro pueblo que no toque tu casa. Tú y los tuyos serán salvados». Rahab aceptó la promesa y, antes del amanecer, ayudó a los espías a escapar, bajándolos por la muralla con una cuerda. Tan pronto como estuvieron fuera de peligro, ató el cordón rojo en la ventana de su casa, un símbolo silencioso de su confianza en la palabra dada. Mientras tanto, dentro de Jericó, la vida seguía como si nada estuviera a punto de suceder. El pueblo seguía confiando en la solidez de sus muros y en la protección de sus dioses. Todavía se celebraban festivales, los sacrificios continuaban y la soberbia crecía. Nadie allí imaginaba que, fuera de la ciudad, el ejército de Israel ya estaba posicionado, listo para ejecutar las órdenes que recibieron de Dios. Josué, el líder de los hebreos, no había recibido un plan de guerra convencional. Dios no ordenó que tomaran la ciudad por la fuerza, sino que demostraran fe y obediencia. Durante 6 días, los israelitas marcharon alrededor de Jericó en completo silencio. Solo el sonido de las trompetas de los sacerdotes rompía el aire, resonando por las murallas. Desde lo alto de las torres, los habitantes de la ciudad observaban incrédulos. Para ellos, aquello parecía un espectáculo patético, una demostración de debilidad. El orgullo de Jericó aumentaba cada día, convencidos de que los hebreos estaban perdiendo el tiempo con rituales sin sentido. Pero en el 7º día, todo cambió. Esta vez,
el ejército de Israel rodeó la ciudad 7 veces. Al final de la última vuelta, en un solo acto de fe, todos levantaron un grito ensordecedor. Y fue entonces cuando algo inexplicable sucedió. Las murallas, antes vistas como infranqueables, comenzaron a temblar. Primero, un crujido casi imperceptible. Luego, un estruendo. Piedra por piedra, las fortalezas de Jericó comenzaron a derrumbarse ante los ojos aterrorizados de sus habitantes. En pocos instantes, la ciudad que se consideraba indestructible estaba reducida a escombros. El ejército de Israel avanzó sin siquiera tener que tocar un arma. No fue la fuerza humana la que derribó Jericó, sino el juicio divino. En medio de la destrucción, un solo hogar permaneció en pie. Entre los escombros, un hilo rojo todavía se balanceaba en la ventana de la casa de Rahab. La mujer que antes vivía en una sociedad corrompida encontró la salvación porque eligió confiar en el verdadero Dios. Mientras Jericó se desmoronaba al confiar en sus ídolos y riquezas, Rahab se convirtió en un testimonio vivo de que la fe es capaz de transformar destinos. La caída de aquella ciudad no fue solo un evento histórico, fue un recordatorio eterno de que ninguna fortaleza construida por el orgullo humano puede resistir la voluntad divina. Lo que parece inquebrantable hoy puede derrumbarse en un instante, pero aquellos que depositan su confianza en Dios siempre encontrarán refugio. En medio de la tormenta de destrucción que se tragó Jericó, quedó claro que la ciudad era mucho más que un conjunto de murallas infranqueables. Representaba un modo de vida, una mentalidad que se arraigó por generaciones y se convirtió en una fortaleza de orgullo y rebeldía contra Dios. La ruina de aquella ciudad no fue solo la caída de un pueblo poderoso, sino una advertencia eterna sobre lo que sucede cuando la arrogancia humana desafía la justicia divina. Sin embargo, antes de su destrucción, Jericó prosperó dentro de un sistema corrompido, donde sus prácticas diarias reflejaban la depravación que la condenaría. Para comprender la magnitud del juicio que cayó sobre ella, es necesario entender cómo vivían sus habitantes y cuáles eran los pilares sobre los que se construyó la sociedad. La vida cotidiana en Jericó giraba en torno a la idolatría y el culto a los dioses paganos. Desde los miembros más altos de la realeza hasta los esclavos más humildes, todos estaban profundamente involucrados en los rituales exigidos por estas creencias. La ciudad era un epicentro de excesos, marcada por fiestas interminables, orgías religiosas y sacrificios humanos que se consideraban esenciales para garantizar la continuidad de su prosperidad. Los templos, además de lugares de adoración, eran el corazón palpitante de la sociedad, gobernando no solo la vida espiritual, sino también la política y la economía. Los sacerdotes ejercían un poder absoluto, pues se creía que tenían influencia directa sobre los dioses. Sus palabras eran vistas como leyes incuestionables y cualquier oposición era duramente reprimida. En lugar de conducir al pueblo a la verdad y al bien, los sacerdotes promovían el pecado como forma de conexión con lo divino. Una de las prácticas más perturbadoras de la ciudad era la prostitución sagrada, un ritual en el que jóvenes eran ofrecidas a los templos desde la infancia y entrenadas para servir a los sacerdotes y nobles como un acto de adoración. Muchas de estas mujeres nunca conocieron otra realidad, además de esta servidumbre disfrazada de devoción. Para los hombres de Jericó, estas prácticas no eran vistas como abuso, sino como parte esencial del culto. Las mujeres que se negaban a someterse eran consideradas una amenaza a la estabilidad de la ciudad y sufrían castigos severos, siendo expulsadas o condenadas a destinos aún más crueles. La crueldad no se limitaba a las mujeres.
El sacrificio humano, especialmente el de niños, era la columna vertebral de la religión de Jericó. Se creía que, al ofrecer sangre inocente, los dioses retribuirían con protección y éxito militar. Las familias nobles, en demostraciones de fe extremas, entregaban a sus primogénitos en los festivales más importantes. En estos eventos macabros, la población se reunía en la plaza central, donde se encendían inmensas fogatas. Los sacerdotes entonaban hechizos y realizaban rituales, mientras los pequeños eran llevados al altar de Moloc y lanzados a los brazos incandescentes de la estatua de bronce. Los gritos de las víctimas eran ahogados por el sonido de las músicas y los aplausos de la multitud, que creía estar sellando un futuro próspero, cuando, en realidad, estaban cavando su propia destrucción. En este escenario de horror y oscuridad, Rahab emergió como un rayo de esperanza. Creada dentro de esta sociedad corrompida, ella veía el mundo a su alrededor y sentía en su interior que aquello no podía ser todo lo que existía. Aunque había sido moldeada por un ambiente de pecado e idolatría, su alma anhelaba algo mayor, por una verdad que fuera más allá de las mentiras y los ídolos que dominaban Jericó. Su encuentro con los espías hebreos no fue un acaso, sino una respuesta al deseo silencioso que pulsaba dentro de ella. Al abrir su casa a aquellos hombres, Rahab estaba, en realidad, abriendo su vida a una nueva realidad que transformaría su destino para siempre. La historia de Rahab no es solo una narrativa sobre la destrucción de una ciudad, sino un testimonio vivo del poder de la redención y la valentía. A los ojos del mundo, ella era solo una mujer sin valor, una prostituta destinada al olvido. Pero Dios veía más allá de lo que los hombres veían. Incluso en medio de la perversión de Jericó, había un corazón que aún podía ser salvado. Rahab eligió confiar, eligió arriesgar todo por una fe que aún estaba naciendo dentro de ella. Y esa elección cambiaría no solo. En los días de hoy, muchos construyen sus vidas sobre falsas seguridades, creyendo que la riqueza, la fama, el estatus o los placeres momentáneos pueden ser murallas infranqueables contra las incertidumbres de la vida. Así como los habitantes de Jericó ignoraron las señales, hoy muchos viven sin considerar que todo puede cambiar en un instante. El dinero, las relaciones superficiales y los éxitos temporales pueden parecer fortalezas impenetrables, pero cuando los desafíos llegan, estas paredes caen con la misma facilidad que las murallas de Jericó. La destrucción de aquella ciudad no fue un acaso, ni un evento sin significado. Fue el resultado inevitable de años de arrogancia, pecado y rechazo a cambiar. Pero en medio de esta devastación, la historia de Rahab brilla como una prueba de que siempre hay una oportunidad de redención para aquellos que eligen confiar en Dios. Jericó no fue solo una ciudad que cayó, fue una advertencia espiritual para todas las eras. ¿Dónde has puesto tu confianza? ¿En estructuras humanas pasajeras o en la única fundación que jamás puede ser destruida? A menudo, sin darnos cuenta, construimos nuestras propias murallas. No son de piedra y argamasa como las de Jericó, sino que las levantamos con orgullo, autosuficiencia y la creencia de que no necesitamos a Dios. Creamos barreras ideológicas, emocionales y espirituales, pensando que nos protegerán de cualquier adversidad. Pero, al igual que Jericó, estas estructuras pueden derrumbarse en un instante. El mundo moderno no es tan diferente de aquella ciudad antigua. Aunque los nombres hayan cambiado, los mismos errores se siguen cometiendo. Los mismos pecados que llevaron a Jericó a la destrucción aún están presentes en la sociedad actual. La idolatría a Moloc no ha desaparecido. En el pasado, la gente sacrificaba a sus hijos para garantizar prosperidad. Hoy,
El desprecio por la vida humana se manifiesta de diferentes formas, siendo muchas veces justificado como necesidad o derecho. El culto a Astarte, la diosa de la fertilidad y el placer, tampoco ha sido erradicado. La promiscuidad, la inversión de valores y la búsqueda desenfrenada del placer siguen siendo incentivadas y glorificadas como si fueran señales de libertad. Nos dicen que no hay límites, que cada persona debe vivir como desea, sin preocuparse por las consecuencias. ¿Pero será que esta mentalidad realmente trae felicidad? Jericó celebraba la perversión como algo sagrado, y hoy vemos cuántas sociedades siguen el mismo camino. La historia de esta ciudad nos enseña una lección aterradora. ¿Qué sucede cuando una civilización rechaza a Dios y confía solo en su propia fuerza? Los habitantes de Jericó estaban convencidos de que sus murallas los harían invencibles, que su riqueza los protegería y que sus dioses les garantizarían la victoria. Pero estaban equivocados. En un solo día, todo lo que construyeron se desmoronó frente a ellos. Sus murallas, que parecían intransponibles, simplemente colapsaron. Lo que los hombres consideraban indestructible fue reducido a ruinas con un único acto de Dios. La caída de Jericó nos lleva a una reflexión esencial. ¿Cuáles son los muros que hemos construido en nuestra propia vida? Para algunos, sus murallas son el dinero. Creen que, si tienen riqueza suficiente, estarán seguros, que el dinero puede comprar felicidad y estabilidad. Pero la historia ya ha demostrado repetidamente que fortunas pueden desaparecer de un día para otro. Para otros, su fortaleza es el poder, el estatus social o la inteligencia. Confiados en sus conexiones e influencia, piensan que nada puede derribarlos. Pero, al igual que Jericó, descubren que cuando llega el momento de la verdad, todo esto se vuelve inútil. Hay aún aquellos que se aferran a relaciones destructivas, vicios o filosofías vacías que prometen satisfacción, pero al final solo los dejan aún más perdidos. Estas son las murallas modernas de la sociedad, erigidas con materiales frágiles, listas para desmoronarse al menor temblor. El problema de las murallas no es solo el hecho de que no sean seguras, sino también el de que nos aíslan. Al igual que los habitantes de Jericó, podemos vivir rodeados por barreras que nos impiden ver la realidad. Pensamos que estamos protegidos, pero en verdad estamos aprisionados. Dios no derribó las murallas de Jericó simplemente para castigar a su pueblo. Él hizo esto para mostrar que el verdadero poder no está en las estructuras humanas, sino en su voluntad. Los hebreos no usaron espadas o arietes para conquistar la ciudad. No confiaron en su propia fuerza, sino en la promesa divina. La historia de Jericó no es solo un relato del pasado, es una advertencia viva para el presente. Lo que parece ser sólido y eterno puede derrumbarse en un instante. Solo aquellos que confían en Dios verdaderamente encontrarán seguridad. No necesitaron luchar con espadas o empujar murallas con sus propias fuerzas. Solo obedecieron a Dios y confiaron, y Él hizo el resto. Esto nos enseña que, cuando enfrentamos obstáculos que parecen imposibles de superar, la solución no está en nuestras propias manos, sino en nuestra fe. Existen momentos en la vida en que nos deparamos con dificultades que nos aplastan, problemas familiares, crisis financieras, enfermedades, y nos sentimos frente a una pared gigantesca, intransponible. Pero la historia de Jericó prueba que Dios puede transformar lo imposible en realidad, que ninguna muralla es lo suficientemente grande para resistir a su voluntad. Hay, sin embargo, un detalle en esta historia que no puede ser ignorado: la paciencia de Dios. Jericó no cayó inmediatamente. Durante 6 días, los hebreos marcharon silenciosamente alrededor de la ciudad, sin levantar una sola arma, sin gritar amenazas. Dios estaba dando a aquel pueblo una oportunidad de arrepentimiento. Podrían haber huido,
podrían haber clamado por misericordia, pero en su orgullo prefirieron reír y rechazar el aviso. Esto nos lleva a una cuestión personal. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado oportunidades para cambiar y nosotros ignoramos? Tal vez hayamos sentido su llamado en momentos de crisis, soledad o situaciones que nos hicieron reflexionar, pero endurecimos nuestro corazón, así como los habitantes de Jericó. El tiempo de la paciencia divina no dura para siempre. Si insistimos en ignorar los avisos, el día llegará en que nuestros muros caerán y no habrá más cómo reconstruirlos. Dios nos da chances, nos muestra caminos, pero hay un punto en que su justicia se manifiesta. Sin embargo, dentro de esa historia de destrucción y juicio, encontramos una luz de esperanza: Rahab. Mientras la ciudad entera se desmoronaba, ella fue perdonada, no porque era perfecta o merecedora, sino porque eligió creer. Su fe no estaba basada en pruebas tangibles. Ella no conocía personalmente al Dios de Israel, pero confió en lo que oyó sobre él. Esto nos enseña que la fe verdadera no necesita de evidencias absolutas, solo de un corazón dispuesto a creer. Rahab podría haber dudado. Podría haber pensado que era indigna, que su historia estaba manchada demasiado para ser perdonada. Pero, en vez de mirar hacia su pasado, se enfocó en la oportunidad delante de ella. Muchos hoy cargan el peso de los errores cometidos, se sienten más allá de la redención, creen que su vida está destruida demasiado para ser restaurada. Pero la historia de Rahab prueba que Dios no elige a las personas por lo que hicieron en el pasado, sino por el deseo que tienen de seguirlo en el presente. Él no ve solo quiénes somos, sino quiénes podemos llegar a ser. Y Rahab no solo sobrevivió a la caída de Jericó, ella se convirtió en una pieza fundamental en el linaje de la redención. Si Dios pudo transformar la vida de una prostituta en medio de una ciudad corrupta, Él puede transformar cualquier vida independiente de cuán quebrada esté. Al final, la elección es nuestra. Podemos seguir el camino de Jericó, confiando solo en nosotros mismos, en el poder, en el dinero, en la fuerza humana. O podemos seguir el camino de Rahab, confiando en Dios, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece estar derrumbándose. Jericó representa a aquellos que depositan su seguridad en fortalezas que pueden desmoronarse en cualquier momento. Rahab representa a aquellos que colocan su fe en algo eterno. Ninguna muralla humana puede resistir al poder de Dios. La historia de Jericó no es solo un relato del pasado, sino una advertencia que resuena hasta los días de hoy. Al leer sobre su caída, debemos preguntarnos: ¿cuáles son las murallas que hemos construido en nuestra propia vida? ¿En qué hemos depositado nuestra confianza? ¿Qué hemos edificado sobre fundaciones que pueden derrumbarse? Para comprender esta lección de forma aún más profunda, basta con imaginarnos que Jericó no es nada más que un reflejo de nuestra propia existencia. La sociedad moderna nos invita a reflexionar sobre las murallas que las personas construyen en sus vidas. Algunas de estas barreras son erigidas con orgullo, la creencia de que no necesitan a Dios, pues su éxito es fruto solo del propio esfuerzo. Dinero, influencia e inteligencia son vistos como garantías absolutas, y la fe es tratada con desprecio, de la misma forma que los habitantes de Jericó se burlaron de los hebreos marchando alrededor de la ciudad. Estas personas creen que son autosuficientes, que tienen el control sobre todo, sin percibir que sus fortalezas son tan frágiles como las murallas de Jericó en el momento en que Dios decretó su caída. Otras murallas son erigidas sobre el materialismo. Vivimos en un tiempo donde la acumulación de bienes se ha convertido en la medida de éxito. Casas lujosas, carros caros, ropa de marca. Todo esto parece ofrecer seguridad, una falsa sensación de invencibilidad. Pero
Así como Jericó confiaba en sus murallas para protegerla, aquellos que dependen de lo que poseen pueden descubrir en un instante que su riqueza no puede salvarlos. Una crisis financiera, una pérdida repentina, un cambio inesperado y todo lo que parecía sólido puede derrumbarse frente a sus ojos. El placer y la búsqueda incesante por la autoindulgencia son otras formas de murallas invisibles. En Jericó, las personas vivían devotas a la lujuria y a la idolatría, creyendo que la vida debería ser aprovechada sin restricciones. Hoy muchos piensan de la misma manera. La sociedad repite el mantra de que la vida es corta, que es preciso buscar el placer a cualquier costo sin pensar en las consecuencias. Pero la historia de Jericó nos muestra que una vida construida solo sobre el placer es una vida destinada al colapso. Cuando todo se basa en lo inmediato, el futuro se convierte en una amenaza inevitable. No obstante, la muralla más peligrosa de todas no es la del orgullo, de la riqueza o de la búsqueda por placeres. Es la del corazón endurecido. Jericó no fue destruida de la noche a la mañana. Dios dio tiempo para que aquella ciudad cambiara. Sus habitantes oyeron hablar del poder del Dios de Israel, presenciaron a los hebreos marchando silenciosamente alrededor de sus muros por 6 días. Tuvieron tiempo para rendirse, para reconocer la verdad, pero en vez de eso se aferraron a su orgullo hasta el último momento. ¿Qué habría sucedido si los líderes de Jericó hubieran abierto los portones y se hubieran rendido? Si, en vez de confiar en sus murallas, hubieran confiado en Dios? Hoy muchas personas están en la misma posición. Dios habla de diversas maneras, a través de situaciones difíciles, de personas que comparten su mensaje, de oportunidades de cambio. Pero, en vez de oír, endurecen sus corazones. El problema es que más temprano o más tarde, las murallas caen. Puede ser una crisis personal, una pérdida inesperada, una enfermedad devastadora. Algo sucede y, de repente, percibimos que no tenemos el control que pensábamos tener. Y en aquel momento, la única pregunta que realmente importa es, ¿qué hicimos con las oportunidades que Dios nos dio? La historia de Rahab es la prueba de que siempre hay una salida. No importa cuán lejos nos hayamos alejado, siempre podemos dar un paso de fe. Su relato es sorprendente porque desafía todas las expectativas humanas. Si alguien tuviera que apostar en quién podría ser salvado en Jericó, nadie elegiría a una prostituta. Pero Dios no ve como el hombre ve. Donde los otros veían una mujer marcada por el pecado, Dios vio un corazón dispuesto a creer. Rahab no solo sobrevivió, ella se convirtió en parte de la mayor historia de redención del mundo. Su nombre aparece en la genealogía de Jesucristo. Una mujer que comenzó como una paria en Jericó, terminó haciendo parte del linaje del Mesías. Esto nos enseña que nuestro pasado no define nuestro futuro. Dios no nos elige por lo que fuimos, sino por lo que podemos convertirnos. El verdadero secreto es actuar antes de que sea demasiado tarde. Jericó tuvo días de oportunidad, pero los desperdició. ¿Qué haremos con los nuestros? Los habitantes de Jericó tuvieron oportunidades para salir, para buscar misericordia, para reconocer el poder de Dios. Pero ignoraron las señales y esperaron hasta el último instante, hasta que las murallas se desmoronaran y no hubiera más vuelta atrás. ¿Cuántas veces creemos que tenemos tiempo suficiente para tomar las decisiones que realmente importan? Postergamos cambios, dejamos para después lo que sabemos que necesita ser hecho, convenciéndonos de que aún hay un mañana garantizado. Pero la historia de Jericó nos alerta de que el tiempo se está agotando. Cuando las murallas caen, no hay más escapatoria. La forma en que la ciudad fue destruida trae un detalle intrigante. Los hebreos no usaron violencia para conquistarla. No necesitaron de espadas, catapultas o grandes estrategias de guerra.
Dios pidió solo que marcharan en silencio alrededor de las murallas por 6 días y en el séptimo día que clamaran con todas sus fuerzas. Para los habitantes de Jericó, aquello parecía un absurdo. Ellos observaban desde lo alto de sus torres, reían de los hebreos y pensaban que nada podría suceder. Al final, como el simple acto de caminar y gritar podría derribar una fortaleza entera. Pero lo que parecía locura era, en verdad, un acto de obediencia y fe. Dios no necesitaba que los hebreos lucharan por cuenta propia. Él quería que confiaran en Él, que entendieran que la victoria no vendría por la fuerza humana, sino por su voluntad. Y esa es una de las mayores lecciones de la caída de Jericó. Muchas veces Dios nos pide que demos pasos de fe que parecen irracionales. Tal vez Él nos pida para abandonar un hábito destructivo, para perdonar a alguien que nos hirió profundamente, para confiar en Él cuando todo parece estar contra nosotros. Y, desde nuestro punto de vista, esas acciones pueden no tener sentido. Pero si obedecemos, veremos lo imposible suceder delante de nuestros ojos. Las murallas de Jericó no cayeron porque los hebreos eran más fuertes o tenían una estrategia brillante. Ellas cayeron porque ellos obedecieron. De la misma forma, hay barreras en nuestras vidas que parecen intransponibles. Miedos, traumas, errores del pasado que nos asombran. Tal vez creamos que nunca seremos capaces de cambiar, que estamos condenados a repetir los mismos patrones. Pero Dios puede derribar cualquier muralla si confiamos en Él. El verdadero desafío no es solo ver las murallas caer, sino estar del lado correcto cuando eso suceda. Llegará un momento en que todo aquello en lo que confiamos será probado. Lo que parecía seguro puede desmoronarse de repente. La cuestión no es si enfrentaremos ese momento, sino dónde estaremos cuando Él llegue. ¿Seremos como los habitantes de Jericó, confiando en falsas seguridades hasta el último instante? ¿O estaremos como Rahab, con un corazón dispuesto a creer y ser salvado? La caída de Jericó no fue solo el colapso de una ciudad, sino la destrucción de un sistema entero de creencias construido sobre corrupción, orgullo y rebeldía contra Dios. Fue un evento que resonó en la historia, dejando una marca indeleble, pero más que una ruina del pasado, Jericó nos deja una verdad eterna. Ninguna muralla es lo suficientemente fuerte cuando Dios decreta su caída. Y ahora surge la pregunta más importante de todas. ¿Cuáles son las murallas que aún necesitamos derribar en nuestras propias vidas antes de que sea demasiado tarde? Cada uno de nosotros, en algún momento, enfrenta su propio Jericó. Barreras que parecen imposibles de superar se levantan frente a nosotros. Hábitos destructivos que nos aprisionan, miedos que nos paralizan, fallas del pasado que nos atormentan. Tal vez hemos construido nuestras propias murallas, creyendo que nos protegerían, pero en realidad solo nos han aislado de la verdad. La historia de Jericó nos muestra dos caminos. Podemos actuar como sus habitantes, confiando en nuestras propias fuerzas hasta el último momento, solo para ver todo desmoronarse ante nuestros ojos. O podemos actuar como Rahab, que a pesar de su pasado, eligió creer, eligió confiar y encontró salvación. La diferencia no está en el tamaño de la muralla que hemos erigido a lo largo de la vida, sino en la elección que hacemos cuando Dios nos da una oportunidad de cambio. No importa cuántos errores hayamos cometido, cuán distantes estemos o cuán fuerte creamos que son nuestras barreras. La caída de Jericó nos enseña que cuando nos rendimos a Dios hay esperanza. Siempre hay un camino para aquellos que eligen confiar antes de que sea demasiado tarde. Lo más impactante de esta historia no es solo la caída de una ciudad entera, sino el hecho de que una sola mujer, con un simple acto de fe, cambió completamente su destino.
Mientras Jericó perecía en medio de su arrogancia, Rahab, con un hilo rojo colgado en su ventana, encontró salvación. Ese cordón no era solo un pedazo de tela, sino un símbolo vivo de gracia, perdón y redención. Nos recuerda que Dios no busca a los perfectos, sino a aquellos que están dispuestos a confiar en Él. Incluso en los momentos más oscuros, la fe puede abrir un camino hacia la salvación. Pero fe sin acción es solo una idea. Rahab no solo creyó, sino que tomó una actitud, arriesgó todo, protegió a los espías y dejó una señal visible de su confianza en Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué señal estás dejando en tu vida? ¿En qué has depositado tu confianza? ¿Será que estás construyendo tu seguridad en cosas que pueden derrumbarse en cualquier momento? ¿O estás poniendo tu fe en algo eterno? La historia de Jericó no es solo un relato del pasado, sino un llamado a que despertemos. El tiempo no es infinito. Cada día que vivimos es una nueva oportunidad para derribar nuestros propios muros y confiar en algo más grande que nosotros mismos. La verdadera fuerza no está en aquello que construimos con nuestras propias manos, sino en lo que edificamos por la fe. Y ahora, ¿de qué lado del muro estás tú? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que las personas todavía construyen murallas de autosuficiencia? ¿Ves paralelos entre la sociedad actual y la historia de Jericó? Queremos leer tu punto de vista. Si este mensaje te tocó, apoya el video con un like para que más personas sean impactadas por esta historia. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún contenido que te desafíe a reflexionar sobre el pasado, el presente y el propósito de tu vida. Nos vemos en el próximo video.